¿Crees que un simple viaje puede convertirse en tu peor pesadilla? Acompaña a un camionero en su ruta más oscura, donde cada parada revela un peligro inesperado. Lo desconocido acecha y la soledad se vuelve aterradora. Bienvenido a Una placentera noche, si te atreves. Amar es difícil en cualquier contexto. A nadie le gusta hablar de eso, pero todos los que lo hemos experimentado, lo sabemos. Las ansias de estar con esa persona llegan a abrumarte. El dolor que sientes cuando le pasa algo es simplemente insoportable. Y la soledad que te inunda cuando esa persona no está es una total tortura. Es al mismo tiempo la mejor y la peor sensación posible, al punto en que a veces la buscamos en lugares que no debemos. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Oscar González. Es para mí un placer estar aquí. Soy un camionero de la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, ya que es una ciudad que está precisamente en la frontera con los Estados Unidos. Normalmente mi trabajo es transportar mercancías de importación. Trabajo para una empresa que se dedica a eso. Ellos se encargan de toda la logística para que la mercancía llegue a las bodegas de la compañía. Y mi trabajo consiste en que transportar lo correspondiente al interior de todo el estado de Baja California, una vez que eso está hecho. Bueno, eso hasta hace algunos años, pues durante la pandemia del COVID-19 hubo una demanda tan exagerada de transporte, que la modesta empresa para la que trabajo se vio obligada a hacer una expansión, y la compañía creyó que yo debía ser uno de los conductores principales para transmitir confianza en los nuevos clientes después de tantos años de trabajo. Honestamente, no me agradaba la idea, pero tampoco me desagradaba la cantidad de dinero que ganaba por cada viaje. Esa fue una época muy buena, pero hubo un gran problema cuando todo estaba comenzando a ir tan bien. Mi esposa contrajo el virus y tan solo en un par de meses falleció. Soy de una edad avanzada, así como lo era ella. Para esas épocas yo tenía 53 años y mi esposa estaba por cumplir los 50. Entiendo que ella no tenía la misma energía que una jovencita de la mitad de su edad para resistir la enfermedad, pero aún así era mi esposa, y el vacío que dejó su partida es algo que jamás he podido llenar. Después de su muerte, empecé a vivir en modo piloto automático, hasta que llegó aquel día en el que tuve que hacer el transporte más inédito y largo de la empresa, hasta el momento. Llevar un contenedor desde Tijuana hasta la ciudad de Chetumal, en el estado de Quintana Roo. Para quienes no conozcan México, déjenme ilustrarlos. El viaje consistía en ir desde el estado más al norte del país hasta el estado más al sur del país. Literalmente debía atravesar todo México para hacer la entrega. Ya que nunca se había hecho algo así antes en la empresa, me enviaron acompañado de otro compañero camionero, el único que puedo decir que es mi amigo, Memo, y aunque lo quiero mucho, debo decir que fue su idea la que me metió en semejante lío. Para llegar, se supone que podía tomar un ferry para cortar un poco más el camino, pero no quise hacerlo debido a algunas precauciones que debía tomar, y, en cambio, elegí ir desde Tijuana hasta Mexicali, y desde ahí entrar al estado de Sonora para continuar al sur por la carretera federal. Debido a que debíamos cumplir con ciertos descansos reglamentarios y demás regulaciones, nos tomaría unas 2 semanas llegar hasta Chetumal, y Memo pensó que podíamos permitirnos gastar un poco de tiempo en entretenimiento. Fuimos a un bar a tomar un par de cervezas, pero de repente, algunas jovencitas se acercaron a nosotros, y Memo me insinuó que debía divertirme un poco para dejar ir el dolor de la muerte de mi esposa. En un momento de la noche, Memo se fue con la joven que lo acompañaba. No había que ser un genio para saber lo que iban a hacer, pero yo me quedé ahí hablando con la chica que estaba a mi lado, pues de alguna increíble manera estaba disfrutando mucho de la conversación. Después de un par de horas quise despedirme, pues al siguiente día tenía que conducir, pero la jovencita parecía no querer dejarme ir. Obviamente no iba a dejarme manipular por una niña de la mitad de mi edad, pero antes de ponerme de pie,
Ella avanzó atrevidamente hacia mí y me besó. Muchos podrán pensar que lo disfruté, pero la verdad es que no. Todo se sintió extraño e incluso desagradable, pero de alguna forma no pude separarme de ella hasta que ella misma se detuvo, y rápidamente me fui sin despedirme. Durante toda la noche no pude dormir, y de alguna manera sentí que toda mi energía había sido drenada a la mañana siguiente. Me pareció extraño, pues, aunque no soy un joven, sé que aún tengo la energía para aguantar eso. Sin embargo, tuve que dormir todo el día siguiente para poder recuperarme, y fue Memo quien tuvo que conducir. Al caer de nuevo la noche, Memo volvió a arrastrarme a un bar. No sabía exactamente en qué estado estábamos, pero no importaba. Aunque me la había pasado durmiendo, no fue para nada un día agradable, y mientras me tomaba una cerveza me encontré con una sorpresa. Lisa, la chica del bar de la noche anterior, estaba ahí. Esto me pareció un poco extraño, pero no pensé en el asunto como algo más que una simple coincidencia, y empezamos a hablar de nuevo, pero esta vez establecí un límite claro para que ella no pensara que ese beso que me dio significó algo. Sin embargo, a pesar de todas las precauciones, ella encontró la forma de atravesar todas mis defensas antes de irme a dormir, y en el momento en el que ella me besó, empecé a sentir de nuevo esa debilidad en mi cuerpo. Esta vez no oculté mi disgusto, aunque a ella no parecía importarle esto, y se fue antes de que pudiera decirle algo. La debilidad me invadió tanto que Memo tuvo que ayudarme a llegar al alojamiento, y al día siguiente pasó lo mismo. Mi amigo tuvo que conducir mientras yo dormía en el asiento del pasajero. La siguiente noche decidí quedarme en el alojamiento. Estaba demasiado agotado como para otra noche de tragos, y Memo ya llevaba 2 días seguidos conduciendo cuando, para empezar, él simplemente debía ser un apoyo. Estando de noche y yo ya acostado en la cama, me pregunté cómo es que Memo tenía la energía para otra noche de esas. Según lo que sabía, él y su esposa estaban teniendo problemas, pero no quería entrometerme en su vida. Y mientras pensaba en ello, escuché que alguien tocó la puerta. Pregunté quién era, pero nadie respondió, por lo que pensé que se trataba de alguna equivocación o algo así. Pero una vez más, volvieron a tocar la puerta. La dinámica se repitió varias veces, pero no quise responder más. Sin embargo, los toques en la puerta se hicieron cada vez más intensos. Pasaron varios minutos hasta que, al parecer, la persona al otro lado de la puerta empezó a desesperarse y a golpear la puerta de una forma tan fuerte que pensé por un momento que iba a atravesar la madera o algo así. ¿A quién carajo se le ocurre tocar la puerta de esa manera a esta hora? Prácticamente grité totalmente molesto mientras me levantaba de la cama, y en cuanto abrí la puerta para gritarle unos cuantos insultos a quien sea que estuviera ahí afuera haciendo semejante escándalo, vi a alguien que en definitiva no esperaba ver ahí. Era Lisa. La sorpresa hizo que toda la rabia que se había estado acumulando se disipara por completo, y me quedé ahí mirándola y preguntándome qué es lo que estaba pasando. Ella, con una sonrisa confiada, me preguntó por qué no había ido al bar, lo cual me dejó aún más sorprendido y confundido. ¿Tú, acaso me estás siguiendo?, pregunté muy seriamente después de finalmente asimilar que ella estaba frente a mí. Ella hizo la pregunta una vez más, y de inmediato pensé que algo debía estar mal. Había escuchado casos de robos elaborados hacia los camioneros que llevaban el tipo de mercancías que Memo y yo estábamos transportando, pero esto me parecía simplemente demasiado, y siendo totalmente grosero, intenté cerrarle la puerta en la cara, pero ella se interpuso antes de que se cerrara la puerta. Reaccionando rápidamente la empujé, pero lo extraño es que ella no se movió ni un solo centímetro. «¿Dónde estabas?», gritó ella,
esta vez totalmente furiosa. Aquel grito fue extraño, pues su voz sonó en toda la habitación, muchísimo más grave. No sé cómo describirlo, pero jamás en mi vida he escuchado a una persona producir una voz así de grave y fuerte. En ese momento ya no estaba dispuesto a ser educado, e intenté echarla por la fuerza mientras no medía para nada mi vocabulario, pero no logré moverla. En cambio, ella me arrastró a la habitación como si se tratara de un adulto llevando de la mano a un niño. Lo que sucedió a continuación me dejó completamente indefenso. Noté que mi cuerpo no respondía, como si me hubieran arrebatado toda mi energía. Aunque quise apartarme, no pude mover ni un músculo. La sensación fue tan humillante como aterradora, especialmente cuando sentí su contacto helado. Su fuerza era desproporcionada, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Al terminar, su rostro cambió por completo, mostrándome una expresión que no parecía humana. Fue ahí cuando realmente comprendí que me enfrentaba a algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Fue doloroso en muchas formas, pero cuando todo acabó, ella finalmente me mostró su cara, su verdadera cara. A la luz de la luna, podía ver que su piel estaba tan pálida como la de un muerto, y faltaba uno de sus ojos. La impresión me quitó el poco aire que me quedaba, y en cuanto intenté levantarme, ella empezó a estrangularme mientras me empezaba a amenazar. De repente mencionó el nombre de mi difunta esposa, y me ordenó que fuera a un bar la siguiente noche. Por supuesto que no fui a la siguiente noche. De hecho, incluso tomamos un desvío para ir por otro camino, y pensé que iba a estar a salvo esa noche. Memo, bueno, se fue a otra de sus aventuras nocturnas mientras yo intentaba descansar. Pero casi que a la medianoche, unos golpes en la puerta me despertaron. Estaba terriblemente asustado. Suponía de qué se trataban, pero no iba a ser tan ingenuo como para abrir la puerta esta vez. Sin embargo, la tentación en esa ocasión fue difícil, pues un rato después de que los golpes se detuvieron, una voz empezó a llamarme por mi nombre. Era la voz de mi esposa. Lentamente, fui a mirar por una rendija en la puerta y me di cuenta de que era esa mujer simulando la voz de mi esposa. Y al parecer, se dio cuenta de que la estaba mirando porque me devolvió la mirada con una sonrisa maliciosa. Es difícil explicar cómo me temblaban las piernas y cómo la fuerza abandonó mi cuerpo, pero de inmediato me fui corriendo hacia el baño y me encerré ahí. Me sentía tan preocupado que ni siquiera cuando Memo regresó de su aventura nocturna, abrí la puerta. Esa noche terminé durmiendo en el baño debido a la preocupación y el miedo que sentía, pero no pude cerrar los ojos en toda la noche. Cualquier ruido hacía que mi corazón se sobresaltara, y estando ahí en el baño, no pude pensar en cualquier otra cosa. Cuando salió el sol, de inmediato le conté todo a Memo, desde la primera noche que hablé con Lisa hasta la anterior noche, en la que ella casi que irrumpe dentro de la habitación, haciéndose pasar por mi difunta esposa. Sin embargo, todo lo que él hizo fue empezar a burlarse de mí. Intenté hacerle entender que era en serio lo que estaba diciendo, pero él siguió tomándolo como una broma, y entre risas me dijo que no iba a volver a llevarme a un bar. En el fondo, deseaba que no lo hiciera nunca jamás, y durante el día de alguna manera logré conducir un par de horas, pero tuve que cederle el asiento del conductor a Memo, porque por un segundo pensé que estaba volviéndome loco. No bastando con mi habitación las 2 anteriores noches, empecé a ver a Lisa en cada parada que hacíamos en el camión durante nuestro viaje, e inclusive en algún tramo largo de carretera, podía verla caminando por ahí. Al llegar a la posada en la que íbamos a dormir esa noche, rápidamente pedí mi habitación y me encerré. Estaba sudando tanto que parecía que me había metido a alguna alberca. Mi respiración era exageradamente pesada. En cuanto llegué a la habitación, cerré todas las puertas y ventanas con todos los seguros que encontrara.
e incluso hice pequeñas barricadas con los muebles de la habitación y me hice en un rincón de la habitación, casi que al lado de la cama. Varias horas pasaron y el silencio que llenó toda la habitación no fue para nada pacífico. Cada segundo me estaba desesperando más, hasta que, finalmente, llegó la medianoche y los sutiles golpes en la puerta empezaron. Como las veces anteriores, al no recibir ningún tipo de respuesta de mi parte, empezaron a aumentar su intensidad hasta que los golpes fueron tan fuertes que parecía que querían atravesar la puerta. De hecho, podía ver cómo cada golpe hacía que la puerta se doblara un poco y que la pequeña barricada que había formado se sacudiera. Luego, los fuertes golpes se detuvieron de repente y empecé a escuchar una pequeña risa femenina. Podría haber sido cualquiera, pero yo sabía a la perfección quién era, y ella empezó a ordenarme que abriera la puerta. «Carajo, ¿qué es lo que quieres de mí? Ya déjame en paz», le dije al borde de las lágrimas y la desesperación, y en ese momento empecé a escuchar que algo se estaba moviendo debajo de la cama, que estaba justamente a mi lado. En ese momento, el suave susurro que era la voz de Lisa se convirtió en una multitud de voces al unísono que me decían que, si no abría la puerta, ellos vendrían hasta donde yo estaba. Lisa se refirió a sí misma como ellos. Totalmente aterrorizado, fui a encerrarme en el baño pensando que todo ese asunto pudo haberse evitado si no hubiera ido con Memo a ese bar esa noche, o incluso si hubiera podido ser más firme y ponerle límites a esa niña. Cerré la puerta del baño detrás de mí, y en el momento siguiente sentí una cantidad de golpes intentando derribar la puerta. No había sensación de alivio en absoluto, y en ese momento miré hacia el espejo que estaba frente a mí. En lugar de mi reflejo estaba Lisa, pero una vez más era distinta. Tenía el rostro desfigurado, por lo que a simple vista parecían golpes. Tenía sangre en todo el cuerpo y una enorme herida en el vientre que dejaba todo su interior visible. La vista fue tan aterradora como repugnante, y ella de inmediato lanzó un grito que se escuchó en todo el baño, y con el espejo se rompió, aunque los pedazos no cayeron al suelo, y no sé si fue por el miedo o algo más, pero me desmayé. Al amanecer me sentía agotado, pero lo extraño era que no me sentí tan exageradamente cansado como las veces anteriores en las que me vi con Lisa, o la vez en la que ella básicamente me forzó, y pude conducir un poco más de la mitad del tiempo durante ese día. Cuando Memo empezó a conducir, empecé a intentar decirle lo que pasaba, pero no pude. Él no era alguien creyente, mucho menos supersticioso, así que estaba seguro de que como mínimo empezaría a burlarse de mí de nuevo. En vez de eso, quise aconsejar un poco a Memo para que fuera un poco más serio con su familia y su esposa, y esa vez, al parecer, me escuchó, aunque disfrazó esto con la excusa de estar cansado y querer descansar durante esa noche. En el alojamiento al que debíamos ir, no pudimos pedir habitaciones separados, así que, en cambio, pedimos una con doble cama, y no negaré que estaba terriblemente nervioso por si Lisa hacía alguna aparición, y en una de las últimas ella claramente me advirtió que debía ir a verla o las cosas iban a ponerse algo intensas. Esa noche, estaba mirando fijamente a la puerta, esperando a que ella empezara a tocar. Al menos así podré explicarle las cosas a Memo cuando vea lo que está pasando, pensé mientras intentaba calmarme. Pero el tiempo pasó y no escuché ningún toque en la puerta. Me pareció extraño, pero no iba a desaprovechar una oportunidad así para poder dormir apropiadamente, y no tardé mucho tiempo en caer dormido. Pero en mis sueños cosas espeluznantes empezaron a pasar. Empecé a tener sueños con Lisa, pero no eran para nada agradables. En cada uno de esos sueños, ella me asesinó de una forma distinta. Al finalizar cada sueño me despertaba sudando, con el corazón latiendo aceleradamente y con la respiración totalmente agitada. A pesar de todos esos sueños,
aunque creo que lo más correcto es llamarlos pesadillas. Pude descansar mucho mejor que todas las anteriores noches, pues, si no se cuenta las muchas veces que me desperté en medio de la noche, pues básicamente pude dormir la mayoría del tiempo. Sin embargo, al despertar sentía el cuerpo exageradamente pesado, y en cuanto abrí los ojos, me encontré cara a cara con la persona que menos quería ver en ese momento, Lisa. Sin embargo, de alguna forma no parecía estar tan presente. Extrañamente, no podía ni siquiera mover mis labios, y apenas podía respirar. Solo podía mover mis ojos, y pude ver que ella tenía ambas manos alrededor de mi cuello. La expresión en su rostro me aterraba, pues podía ver claramente que estaba furiosa, pero con solo verla todo mi razonamiento me decía que ese no podía ser el rostro de una persona. Se veía normal, pero al mismo tiempo distinto, y cuando mi respiración se empezó a cortar más, de repente escuché que Memo se despertó, pero no podía ni siquiera producir un sonido para indicarle que me moviera o algo así. Afortunadamente, él se acercó a mí un rato después de levantarse, y en cuanto lo vi a los ojos, él parecía suponer lo que me estaba pasando. Me preguntó un par de veces si estaba bien, y en cuanto no respondí, él empezó a moverme. Justo en ese momento, Lisa de repente se desvaneció y yo pude volver a moverme, pero parecía como si Memo no hubiera sido capaz de verla. Y mientras yo recuperaba el aire, de repente, el escéptico Memo me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿A quién viste? La pregunta me dejó un poco sorprendido, pero de inmediato empezó a decirme que una parálisis del sueño no ocurre por casualidad. Hay algún muerto que no quiere dejarte en paz, me dijo él con una expresión que me decía que no estaba bromeando. De inmediato le dije que era imposible, que no había ningún muerto que estuviera atormentándome. ¿Cómo podría esa mujer estar sin vida si había hablado con ella tantas veces? Era imposible. Sin embargo, Memo insistió en saber lo que estaba pasando. No quería decirle por qué. Bueno, la anterior vez no me creyó, pero fue tan insistente que al final le conté todo lo que pasó desde que esa niña apareció frente a mí. Él me dijo que conocía a una persona cerca de Chetumal que podría ayudarme. Estaba un tanto incrédulo y me reveló que algo le pasó antes, pero no quiso decirme qué. Durante el resto del viaje, esa mujer se apareció varias veces ante mí, pero lo extraño del asunto es que cada vez que estaba cerca de Memo, ella parecía alejarse, y por las formas en que veía que ella reaccionaba, parecía como si no soportara estar cerca de él. El día que llegamos a Chetumal hicimos todas las entregas que debíamos hacer. Incluso nos quedaron unas horas libres, pero Memo de inmediato me dijo que usáramos esas horas para ir a donde la persona que se suponía que podía ayudarme. No me dio muchos detalles y simplemente condujo para llevarme hasta una casa vieja que parecía estar abandonada y que estaba en medio de la nada. Ni siquiera sabía si seguíamos en México, y tuvimos que esperar a que cayera la noche para finalmente poder bajar del camión. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero Memo simplemente me pidió que confiara en él. Sabes que no creo en ninguna de esas supersticiones extrañas, pero sí creo en lo que he llegado a ver, me dijo mientras conversábamos. A medida que nos acercábamos a esa casa, noté que varios animales, que no tengo idea de dónde salieron, empezaron a acercarse a nosotros, pero se detenían a unos pocos centímetros. Intenté preguntarle a Memo una vez más qué es lo que estaba pasando, pero él rápidamente me indicó que hiciera silencio. Cuando estuvimos frente a la puerta de la casa, miré a nuestro alrededor y empecé a asustarme. Había cabras, serpientes, cuervos, sapos, gatos y una variedad de animales que jamás en mi vida había visto, y todos parecían estar mirándonos. «Estoy buscando a Elisa», dijo Memo como si estuviera hablándole a los animales, y de inmediato la puerta de la casa se abrió sola, y al interior
había una mujer que aparentaba unos 40 años. Usaba un vestido largo y negro, y tenía tatuajes en el rostro y toda la apariencia de alguien perteneciente a alguna tribu indígena. Ella nos indicó que entráramos, y cuando estuvimos frente a ella, Memo me dijo que le contara a esa mujer lo que estaba pasándome. Intenté preguntarle qué es lo que estaba pasando, pero antes de que las palabras salieran de mi boca, noté que su expresión era algo complicada. No se veía asustado, pero sí demasiado cauteloso, aunque no puedo decir que yo no me sintiera de la misma forma. Esa mujer estaba viéndome directo a los ojos, y por alguna razón, empecé a sentir escalofríos. Antes de que abriera la boca y le dijera lo que estaba pasándome, ella me dijo de forma casual que el espíritu de un muerto estaba atormentándome y que quería tomar mi vida a toda costa. Espere, creo que se equivoca. No se trata de un muerto, créame. Intenté corregirla y le conté todo. Intenté obviar muchos detalles, pensando que no era necesario o porque ella no estaba interesada. Pero el hecho es que ella pidió cada detalle de mis encuentros con Lisa. Los detalles eran tan específicos que me hacían sentir incómodo. Estás unido al espíritu de un muerto, y mucho más de lo que pensé, dijo ella cuando terminé de responder a sus incómodas preguntas. Ella de inmediato fue a la parte trasera de su casa y trajo un montón de cosas. Había algunos brebajes oscuros, otros claros, y ella empezó a mezclarlos en un gran recipiente que había traído. Según lo que ella dijo, supuestamente necesitaba comunicarse con el espíritu que me estaba atormentando. Lo que más extraño me pareció fue que ella salió un momento, y cuando regresó, tenía en sus manos una serpiente. «Estira tu mano», me dijo ella, pero no esperó la pregunta que estaba por hacer, y prácticamente clavó los dientes de esa serpiente en mi brazo. «¿Acaso estás tratando de quitarme la vida?», pregunté algo molesto, pero Memo me sujetó antes de que pudiera alejarme de ella, quien con su mano hizo más grande la herida que me hicieron los dientes de esa serpiente, y empezó a extraer un líquido negro de mi brazo con su boca y a escupirlo en ese enorme recipiente. Al finalizar, ella se untó el dedo con esa sustancia y empezó a dibujar unos símbolos extraños en el suelo. «Pase lo que pase, no hables y no te muevas», me dijo ella. Justo en ese momento, escuché varios golpes en la puerta hasta que finalmente se abrió ruidosamente. Quien apareció fue Lisa, quien estaba visiblemente furiosa y tenía una apariencia que no la hacía parecer nada más que un cadáver. Estaba totalmente pálida. No tenía uno de sus ojos. El otro estaba totalmente blanco, y había partes de su piel que no estaban. La mujer, que no podía ver como nada más que una bruja, regó todo el brebaje que preparó antes sobre mi cabeza, antes de que yo pudiera reaccionar. «No te muevas, no hables», me dijo ella. Justo en ese momento, Lisa apareció frente a mí, y aunque parecía querer hacerme algo, no puso ni un dedo sobre mí. De inmediato, sus ojos se pusieron blancos y empezó a convulsionar. Yo solo recordé las instrucciones que me dieron de no moverme ni hablar, pero empezaba a ponerme exageradamente nervioso, hasta que después de un rato de eso, Lisa se desvaneció justo frente a mis ojos. Con una mirada de indiferencia, la bruja me dijo que ya todo había terminado. Confirmando que ya podía moverme y hablar, empecé a preguntarle todo lo que me vino a la mente. ¿Qué es lo que terminó? ¿Qué carajo fue lo que pasó? Necesito respuestas. Antes de resolver todas mis dudas, la bruja me hizo una advertencia. No me había ayudado por la bondad de su corazón, pues un pacto se llevó toda la que le quedaba, y un día me buscaría para cobrarme el favor. Luego recibí una especie de explicación. Fui víctima de los rencores de Lisa. La bruja se había comunicado con ella y supo que había sido asesinada por su pareja. Como venganza, atormentó al hombre que la mató hasta que él mismo se suicidó.
Pero ya que sus rencores no la dejaron descansar en paz, siguió atormentando a cualquier hombre que se encontrara con ella. Sin embargo, la bruja me reveló que ahora tenía una atadura en mi alma. Quisiera o no, estaba ligado a esa mujer sin vida, y la única forma de romper esa atadura era muriendo, o logrando que los rencores de Lisa se esfumaran. ¿Cómo hago que sus rencores se esfumen?, pregunté, pero de inmediato la bruja me respondió que no había ninguna forma, y que ni siquiera pudo contar a la mitad de los hombres que habían muerto a causa de Lisa. Sin embargo, esa bruja me dijo que encontró una forma de romper esa atadura de mi alma. No me dijo qué fue lo que hizo, pero en cuanto esa bruja nos dijo que ya había terminado con lo que tenía por hacer, de inmediato le dije a Memo que nos fuéramos tan rápido como pudiéramos. Esa noche llegamos a la posada, pero nadie dijo nada, y aunque alguno de los dos quisiera hacerlo, no sabíamos exactamente qué decir. Para empezar, este problema empezó porque Memo me arrastró a ese bar. Sé muy bien que no era su intención que algo como esto pasara, pero aún así pasó. Hasta el momento en el que nos subimos al camión, nadie habló, pero en cuanto empecé a conducir, no pude resistir preguntarle cómo es que conocía a esa bruja. Lo que Memo me dijo fue que su esposa se había metido en ciertos problemas extraños. Fue todo culpa de ella, y él tuvo que hacer un pacto para que sus hijos no tuvieran que sufrir las consecuencias de lo que ella hizo. Fue en ese momento que entendí por qué mi amigo ya no le guardaba ningún respeto a su esposa, por qué no tenía problema en pasar la noche con otra mujer cuando tenía la oportunidad, y no quise tocar más el tema. Mientras regresábamos a Tijuana, vi un par de veces más a Lisa en mis sueños, o incluso a plena luz del día en algún semáforo en rojo mirándome. Pero en cuanto le reproché a Memo lo que vi, diciéndole que esa bruja no había hecho nada, él me aclaró algo muy importante. La bruja había dicho que ese espíritu de esa prostituta sin vida iba a dejarme en paz, pero lo que en realidad quiso decir fue que no iba a atormentarme. Jamás se habló algo de no volverla a ver, y que lo más probable es que ella iba a querer volver a atormentarme de alguna forma. No era algo que me dejara satisfecho, pero pensé que de alguna manera es algo que debía esperar. Si habían dicho que tenía una atadura en mi alma con ese espíritu, debía ser obvio que algo como esto pasara. Supongo que al menos debería ser feliz de que puedo vivir tranquilo sin que ella intervenga en mis asuntos más de lo que desearía. Buenas noches a todos los que escuchan este podcast de historias de terror. Mi nombre es Humberto Gálvez, tengo 39 años y soy conductor de un camión de transporte de carga. Llevo más de 15 años recorriendo las carreteras más peligrosas del norte de México, donde la violencia y lo sobrenatural a veces parecen entrelazarse de formas inexplicables. Antes de contarles lo que viví hace apenas 2 años, quiero decirles algo. Conducir de noche es como asomarse a otro mundo, uno en el que la oscuridad te enseña su rostro más siniestro, y donde uno se entera de historias que jamás se atrevió a imaginar. Todo comenzó cuando acepté un encargo de mi empresa para llevar cargamento refrigerado desde Culiacán hasta la frontera con Estados Unidos. El trayecto no era nuevo para mí. Sin embargo, el cliente exigía una entrega rápida, y eso implicaba conducir en horario nocturno por una ruta que todos llaman la Senda de las Cruces. Se cuenta que se le dice así por las cruces que adornan los márgenes del camino, recordatorio de incontables accidentes y muertes, algunas por la velocidad y otras por razones que nadie puede explicar. Esa noche, partí cerca de las 10, preparé mi café, revisé los frenos y las luces del tráiler, y salí con la esperanza de no encontrarme con retenes ilegales, ni con los grupos criminales que operan en la región. Sin embargo, no pasaron ni 2 horas cuando me encontré con un retén sospechoso. Eran hombres fuertemente armados que revisaban uno a uno los vehículos pesados y camionetas que pasaban.
No era la primera vez que me topaba con algo así, pero el temor siempre está presente porque nunca sabes el humor o las intenciones de esos tipos. Me pararon. Un hombre alto con el rostro cubierto me pidió mis papeles. Revisó la carga y solo me dijo: si alguien pregunta, no viste nada, ¿entendido? Asentí. Por suerte, me dejaron pasar sin más complicaciones, pero noté, al irme, que habían bajado a un par de conductores de camionetas y los estaban interrogando a golpes. Esa escena me puso nervioso y sentí un vacío en el estómago. A pesar de mi experiencia, no pude evitar acelerar un poco con el corazón palpitando. No quería quedarme un segundo más en ese lugar. Luego de alejarme varios kilómetros, el camino se volvió más solitario. Apenas se veían algunos autos cada muchos minutos, y la oscuridad pesaba tanto que parecía que los faros del camión solo iluminaban un pasillo negro, infinito. Poco a poco, noté las cruces de cemento y madera al costado de la vía. La mayoría tenía flores de plástico descoloridas, y algunas veladoras sin encender. Era como si cada cruz fuera un testigo mudo de todas las desgracias que allí habían ocurrido. Una parte de mí quería creer que esas historias de aparecidos y fantasmas de la carretera eran solo leyendas, inventadas para asustar a los conductores imprudentes. Pero lo que viví esa noche me hizo darme cuenta de que, a veces, la realidad supera a los cuentos más terribles. Eran más o menos las 2 de la madrugada. Mis ojos ya se sentían pesados, pero aún me quedaban un par de horas para llegar a mi siguiente parada. Decidí encender la radio para mantenerme despierto, y en ese instante, la señal comenzó a fallar. Solo escuchaba estática y extraños crujidos, como si algo interfería con la transmisión. Fue entonces cuando, de la nada, vi en el espejo retrovisor una camioneta negra que se acercaba a toda velocidad. Pensé que serían sicarios o alguna patrulla, así que reduzco un poco la velocidad para no provocarles. Sin embargo, la camioneta se pegó peligrosamente a mi tráiler y, con señas de luces, me indicaba que me hiciera a un lado. Detuve la marcha en el arcén y esperé con el corazón a 1000. De la camioneta se bajó un tipo con el rostro cubierto por un pañuelo y en la mano un arma larga. De pronto, algo pasó. El hombre miró hacia el bosque, como si hubiera escuchado algo, y se quedó pálido. Me apuntó con su arma y gritó: «¡Bájate, rápido!». Sin pensarlo 2 veces, obedecí. No iba a arriesgar mi vida a ver si era un simple asalto o algo peor. Bajé del camión y entonces lo escuché. Un silbido aterrador, como de viento, pero prolongado y con un eco inexplicable. El asaltante, tan rudo que parecía, se notaba asustado, mirando fijamente hacia la arboleda que rodeaba la carretera. De repente, se escuchó un lamento, como si alguien susurrara mi nombre. «Humberto, Humberto». El hombre armado se volteó hacia mí, sorprendido. «¿Alguien vino contigo?», me preguntó. «No, estoy solo», le contesté temblando. En ese momento, la camioneta negra encendió sus faros principales y noté que había otras 3 personas dentro, igual de asustadas. Una mujer salió del asiento del copiloto gritando: «Vámonos, esto no es cosa nuestra». Sentí una oleada de alivio pensando que, tal vez, se marcharían y me dejarían ahí, pero en lugar de eso, el sujeto me gritó: «Sube al camión y sigue conduciendo. Ve delante de nosotros, no te desvíes». No tenía alternativa. Me subí a mi tráiler y reanudé la marcha con la camioneta pisándome los talones. Creí que me estaban usando como escudo contra algo o alguien que ellos temían. De vez en cuando revisaba los espejos y los veía moverse inquietos dentro de su vehículo. El camino seguía vacío y opresivo. A mi alrededor, los árboles se elevaban como sombras gigantes. Pasados unos 20 minutos, el silencio del interior de la cabina se rompió. Ese silbido volvió a hacerse presente, más fuerte, y aunque las ventanas estaban cerradas,
parecía colarse al interior de mi cabeza. Empecé a sentir un dolor de oídos y una angustia indescriptible. Sin razón alguna, el motor del camión comenzó a fallar y las luces del tablero parpadearon. Pisé el acelerador para mantener la velocidad, pero el camión tosía y se sacudía. Justo cuando pensaba que tendría que orillarme, el ruido se transformó en un quejido que venía del asiento de copiloto. Giré la cabeza y, para mi sorpresa, había alguien sentado allí. No pude gritar. El miedo me congeló. Era una mujer joven, con la ropa rasgada, cubierta de polvo y líquido hemático, seco. Me miraba con ojos llenos de sufrimiento. «Ayúdame», susurró con una voz entrecortada. Di un volantazo del susto y estuve a punto de salirme de la carretera, pero logré recomponer la trayectoria. Volví a mirar hacia el asiento. No había nadie. Creí que me estaba volviendo loco. El terror se intensificó cuando escuché el mismo lamento en la radio, un gemido casi inhumano. Me orillé abruptamente, incapaz de seguir conduciendo en esas condiciones. La camioneta negra también se detuvo tras de mí. Alcancé a ver a 2 hombres y a la mujer que bajaron corriendo. Gritaban que tenían que largarse, que algo estaba acechándonos en esa maldita ruta. Al fondo, por el espejo lateral, distinguí unas siluetas borrosas entre los árboles. Tenían forma humana, pero se movían con torpeza, como si flotaran a ras del suelo. Uno de los pistoleros disparó al aire y gritó insultos. Nadie respondió. Sin embargo, el silbido escalofriante regresó, más intenso, y un olor fétido inundó el aire, mezcla de líquido hemático viejo y carne en descomposición. De pronto, un alarido sobrehumano surgió de la nada. Era tan potente que sentí que me iba a reventar el pecho. Los hombres armados, que hasta hacía unos minutos eran mi mayor amenaza, corrieron despavoridos. Vi cómo aquel tipo alto que me había apuntado cayó de rodillas sin motivo aparente, con la boca abierta en un grito mudo. Fue como si algo invisible lo hubiese atrapado. En el mismo instante, a su alrededor aparecieron restos de líquido hemático flotando en el aire, dibujando figuras imposibles. Me quedé sin habla mientras la mujer de la camioneta gritaba con una desesperación tal que parecía haberse vuelto loca. Sin pensarlo más, entré de nuevo a la cabina del camión con la intención de huir. El corazón me retumbaba en los oídos y mis manos temblaban tanto que apenas logré encender el motor. Contra todo pronóstico, el tráiler arrancó. Sentí un gran alivio, pero también un remordimiento cruel por dejar a esa gente ahí, aunque, con franqueza, ¿qué podía hacer? Me aferré al volante y pisé el acelerador hasta el fondo, sin mirar atrás. Llegué a la siguiente caseta de cobro al amanecer. El encargado notó mi estado de shock y me preguntó si me encontraba bien. No quise dar detalles. Solo dije que unos hombres armados me habían detenido en la carretera y me habían asustado mucho. Llamaron a la policía, pero no supe qué pasó después. Nadie me pidió testimonio adicional, ni me buscó en los días posteriores. Sentí que todo se había esfumado como una pesadilla. Sin embargo, las secuelas me acompañan hasta hoy. Algunos días despierto creyendo escuchar el silbido, y cada vez que veo cruces al costado de la carretera, me invade la memoria de esa mujer en el asiento del copiloto susurrando: «Ayúdame, aquí morí». No sé si fue un fantasma, un demonio, o la manifestación del horror acumulado en esas rutas ensangrentadas por la violencia. Lo único que tengo claro es que aquella noche, en la senda de las cruces, lo natural y lo sobrenatural se mezclaron de tal forma que, a la fecha, no encuentro explicación lógica. Solo les aconsejo a los que me escuchan: si algún día se ven forzados a transitar por una carretera rodeada de historias lúgubres y cruces abandonadas, jamás ignoren las leyendas locales, porque en este mundo hay cosas que superan lo que nuestra razón puede explicar. Me llamo Simón Beltre y nací en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Crecí en un barrio humilde,
rodeado de esa calidez caribeña tan propia de mi tierra y, sobre todo, de mi familia. Desde pequeño me acostumbré a la vida en la calle, el bullicio, el sol candente, y la gente siempre alegre a pesar de las dificultades. Mi padre, don Alberto, trabajó durante años como mecánico en un taller improvisado en casa. No era un taller grande. A veces solo recibía un par de carros al mes, pero con eso alcanzaba para que no faltara comida en la mesa. Mi madre, por su parte, era costurera. Pasaba los días sentada frente a su vieja máquina de coser, elaborando pequeños arreglos y prendas para los vecinos. Éramos pobres, pero nos bastaba para sobrevivir. De niño, por las tardes, me sentaba junto a mi padre mientras él reparaba motores. De tanto verlo, comencé a entender la complejidad de cada pieza, la función de cada tornillo y la importancia de la precisión. Pienso que ese fue mi primer contacto con el mundo de los vehículos y, sin darme cuenta, el primer paso que me llevó al oficio que terminaría ejerciendo. Conducir un camión no era algo que yo soñara de niño, pero aprendí mecánica, primero por curiosidad, luego por necesidad y al final por fascinación. Al llegar a la adolescencia, empecé a trabajar con un tío que tenía un negocio de transporte ligero. Me dio la oportunidad de acompañarlo en sus rutas de reparto, y yo, feliz de la vida, hacía de ayudante, cargando y descargando sacos de arroz, cajas de verduras, muebles, lo que viniera. Poco a poco, acumulé experiencia. Conocí carreteras, ciudades y zonas rurales de mi país que jamás había imaginado. Para cuando cumplí 18 años, logré sacar la licencia de conducir vehículos pesados. Era un joven flaco, pero con la determinación firme de progresar. Conocí a mi esposa, Adriana, en uno de esos viajes de reparto. Ella vivía en Santo Domingo y estudiaba enfermería. Era inteligente, sonriente y llena de planes para el futuro. Nos enamoramos rápido y decidimos casarnos cuando ella aún no había terminado la carrera. Puede que hayamos sido impulsivos, pero contábamos con el apoyo de nuestras familias. Al cabo de unos meses, Adriana quedó embarazada de nuestro primer hijo, Luisito, y sentí que necesitaba un cambio importante para asegurarles un porvenir más estable. Así surgió la idea de emigrar a Canadá. Un excompañero de trabajo, quien se había establecido en Montreal, me habló de las posibilidades de empleo en el sector del transporte de carga. Sonaba mejor que la vida precaria que llevábamos. Me prometía un sueldo fijo, seguridad social para mi familia y un entorno más seguro. Por supuesto, implicaba dejar a mis padres, a mis hermanos, a mi tierra. Pero al final, la promesa de un futuro para Adriana y el bebé pesó más que la nostalgia. Pasé meses en trámites, ahorrando cada centavo para los pasajes y los documentos. Adriana y yo vivimos momentos de incertidumbre, rezando porque todo saliera bien. Finalmente, tras mucho papeleo, conseguimos la residencia permanente y un contrato de trabajo con una compañía de transporte en la provincia de Ontario. Lloré en silencio al despedirme de mi familia, y un día de invierno aterrizamos en Toronto. El frío nos golpeó como nunca, y la nieve, que solo había visto en películas, cubría las calles. Nos sentimos en otro mundo. Al principio fue difícil adaptarnos al idioma, a las normas de esta sociedad y a ese clima extremo. Pero poco a poco, las cosas mejoraron. Aprendí inglés, me esforcé en el trabajo y me gané la confianza de mis primeros jefes, quienes vieron en mí dedicación y pericia al volante. De niño, conducía camiones cargados en carreteras maltrechas de la República Dominicana, y ahora tenía que lidiar con autopistas congeladas y nieve hasta las rodillas. Sin embargo, lo logré. Cuando mi hijo Luisito cumplió 3 años, ya había cambiado de compañía 2 veces para mejorar mi salario. Conseguimos un apartamento modesto en las afueras de una ciudad mediana, cerca de un nudo de autopistas importantes, y mi esposa, por su parte, empezó a trabajar en una clínica local como asistente de enfermería.
Así fue como terminé trabajando en una compañía de transporte con base cerca de Ottawa, que ofrecía contratos bien remunerados y prestaciones decentes. Tenía fama de ser muy estricta con la puntualidad, pero, a cambio, ofrecía cierta estabilidad y un seguro de salud ideal para mi familia. Sin embargo, mi jefe directo, a quien llamaré simplemente mi jefe, se convirtió en un escollo permanente. Desde un principio, se mostró escéptico ante mi desempeño y me hacía sentir que, en cuanto me descuidara, me despediría sin pensarlo 2 veces. Esta es la historia de lo que viví hace un tiempo, cuando me tocó enfrentarme a algo que no alcanzo a explicar con la razón. Sucedió durante una entrega de rutina, en medio de una carretera solitaria, donde terminé presenciando algo que no era de este mundo. Mi jefe era de esos hombres que, con solo verte, te analizan de pies a cabeza y buscan defectos. Era muy minucioso con los horarios y las rutas, y solía lanzarme comentarios que rozaban el desdén. Imaginaba que sus dudas tenían que ver con mis orígenes, con la falta de experiencia canadiense. Fuese como fuese, yo intentaba sobrellevarlo de la mejor manera, pues el sueldo que me ofrecía la compañía era suficiente para mantener a mi familia con cierto desahogo. Cierto día, mi jefe me asignó transportar comestibles y algunos suministros de oficina desde un gran centro de distribución cercano a Toronto hasta un pequeño pueblo al norte. Calculaba unas 5 o 6 horas de trayecto. Sin embargo, ese día tuve un percance al enganchar el remolque. Perdí alrededor de hora y media tratando de maniobrar en un espacio muy reducido. Me puse nervioso, lo cual me retrasó todavía más. Sabía que mi jefe no perdonaría un retraso tan largo, pero no tenía alternativa. Con el trámite hecho, arranqué. Serían cerca de las 3 de la tarde cuando salí. Conduje sin contratiempos durante un par de horas por la autopista principal. El sol se ocultaba con rapidez, teñiendo el cielo de un color anaranjado pálido, y la temperatura bajaba a cada minuto. Cuanto más me internaba en zonas alejadas, menos tráfico encontraba, y las farolas se volvían escasas. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero la señal empezó a fallar, y solo escuchaba estática, así que la apagué. A veces hacía mucho silencio, y otras veces escuchaba algún vehículo lejano que, tras un par de segundos, se perdía. Pasé un cartel que anunciaba un área de descanso a unos kilómetros. Pensé en detenerme para beber un café y despejar mi mente, pero recordé mi retraso y la presión de mi jefe, así que seguí adelante, rogando que la ruta se mantuviera despejada. Sin embargo, las carreteras canadienses de noche pueden guardar sorpresas. Después de un tiempo, entré a un tramo estrecho, con árboles a ambos lados, tan altos y oscuros que parecían gigantes de sombra. El tráfico disminuyó hasta casi desaparecer. Solo mi tráiler avanzaba por esa línea de asfalto, rodeado de nieve en los márgenes. Encendí las luces altas para mirar mejor, pues la penumbra se cerraba sobre mí. Empecé a preguntarme si no sería mejor parar un rato y llamar a mi esposa, explicarle la situación. Pero la señal de mi teléfono era nula en esa área, así que continué, concentrado en no derrapar. Durante varios kilómetros, todo se mantuvo silencioso. El único ruido era el motor del camión y el suave silbido del viento golpeando la carrocería. Sin embargo, mi mente no estaba tranquila. Presentía algo extraño. Fue entonces cuando un auto salió casi sin frenar de un camino secundario, obligándome a frenar de golpe. Pisé los frenos y sentí cómo la mole del camión se sacudía peligrosamente. El auto pasó rozándome y tocando la bocina con furia, desapareciendo enseguida en la noche. El corazón me latió con fuerza. ¡Qué peligro!, me dije. Un segundo más y nos matamos. Proseguí con mayor cautela. Miraba de reojo el reloj y notaba que, con cada minuto que pasaba, se acumulaba más retraso. El sol ya se había ido, y la noche invernal caía sobre la carretera como un manto helado. Por la radio interna se colaba un poco de estática, pero no logré sintonizar ninguna estación.
Aquel silencio se volvía cada vez más pesado, como si el mundo se hubiese desvanecido. De pronto, a la distancia, mis faros iluminaron algo que yacía en el centro del camino. Reduje la velocidad, tratando de descifrar qué era. Parecía el cuerpo de un caballo, o eso pensé al principio, inclinado sobre la carretera, como si estuviera herido. Su pelaje era muy oscuro, casi negro, y se notaba un volumen considerable. Tal vez es un alce, pensé, pues los alces en Canadá suelen confundirse con caballos si no tienes mucha experiencia. También consideré que podía ser un animal atropellado, pero a medida que me acercaba, la imagen se volvía más nítida y siniestra. Aquello no estaba simplemente tirado, se movía y parecía masticar algo. Frené casi por completo a unos 20 metros de distancia, con el corazón palpitando. Con las luces altas, logré distinguir la sangre y un bulto que, al reflexionar, resultó ser un venado medio devorado. Tenía las entrañas expuestas y el pelaje manchado de rojo. La criatura que lo roía levantó la cabeza, molesta por las luces, y sus ojos amarillentos brillaron con un destello perturbador. Entonces comprendí que no era un caballo. Su hocico era corto, con colmillos ensangrentados, y su cuerpo, aunque robusto, se inclinaba sobre extremidades traseras que lucían extrañamente poderosas y más anchas que las de un équido. Aún así, resultaba difícil encajar su aspecto en una especie conocida. Parecía un depredador grande, con un pelaje irregular y crines desaliñadas en el cuello. Quedé paralizado. Mi instinto gritaba que metiera reversa y huyera, pero tenía la mente en blanco. Podía oír mi propia respiración, entrecortada por el pánico. La bestia emitió un gruñido sordo, un sonido tan bajo y grave que me pareció imposible provenir de un caballo o un alce. Acto seguido, soltó los restos del venado, estiró su cuello y me miró con furia. Supe, en ese momento, que no era ningún animal normal. Los segundos se hicieron eternos. La criatura se movió con rapidez, arrastrando la carne ensangrentada por un par de metros, hasta que alzó la cabeza de nuevo, encorvada, como si evaluara el camión frente a ella. Entonces, soltó otro gruñido, esta vez más intenso, como si avisara de su presencia. Desesperado, engrané la marcha atrás e intenté retroceder. El motor del tráiler rugió. De pronto, la criatura salió disparada hacia el costado derecho del camino, corriendo con una velocidad inhumana. Era un simple borrón oscuro que se perdía entre los árboles, dejando en el pavimento la macabra escena del venado destrozado. Mi cuerpo entero temblaba. Sentía un sudor frío perlando mi frente, y las manos se me resbalaban en el volante. Jamás había visto algo así. Ni un oso, ni un lobo, ni un puma correteando su presa. Aquello se movía y gruñía como un ente salido de un relato de horror. Sin pensarlo más, solté el pedal del freno, pasé junto al cadáver del venado y seguí conduciendo con prudencia, temiendo que la bestia se abalanzara en cualquier momento. Pero no volví a verla. Tras dejar atrás el lugar del suceso, todavía a baja velocidad, mi mente buscaba explicaciones. Pudo ser un oso con alguna deformidad, un animal enfermo de rabia, pero nada encajaba del todo. El hocico corto, esos ojos brillantes y la forma de sus patas traseras no se correspondían con ningún depredador común. Además, la escena de ver al venado destripado y ese movimiento tan veloz para internarse en el bosque me dejaban claro que debía de ser algo fuera de lo corriente. El miedo se mezclaba con la urgencia de llegar a mi destino. No quería quedarme varado en esa carretera, temiendo otro encuentro. Apagué la radio, pues la estática solo aumentaba mi ansiedad. Cada sombra que veía a lo lejos me parecía la silueta de la bestia. Conducía atento a cualquier ruido o reflejo anómalo en los árboles, pero nada ocurrió. La ruta permaneció en silencio. El viento golpeaba suavemente la cabina, y apenas un par de autos aparecieron en la dirección contraria. Parecía que yo era el único testigo de ese horror.
Eventualmente, el camino me llevó a zonas algo más abiertas y alcancé a distinguir tenues luces de un caserío. Comencé a respirar con algo de alivio, sabiendo que mi destino estaba cerca. Sin embargo, no dejaba de pensar en la escena que había presenciado. Me temblaban las piernas, la adrenalina aún corría por mi sangre y mis manos seguían frías, aferradas al volante. Pasada casi una hora del fatídico encuentro, aparecieron los letreros que indicaban el pueblo donde debía entregar la carga. Era un sitio pequeño, rodeado de bosques y lagos congelados, con apenas una estación de servicio y unas cuantas calles principales. Mi cliente se ubicaba en un almacén a las afueras del pueblo, donde esperaba mi remolque de comida y suministros. Al estacionar, noté que era casi medianoche, lo que significaba un retraso de 2 horas respecto al horario que la compañía me había asignado. Bajé de la cabina y el aire gélido me golpeó en el rostro. Un hombre fornido con gorro de lana salió a recibirme con cara de pocos amigos. Me preguntó qué había sucedido. No quise dar detalles y apenas mencioné que tuve un percance con un animal en la carretera. El hombre se limitó a revisar los papeles y abrir el portón para descargar la mercancía. Evidentemente, estaba molesto por tener que esperar hasta esa hora. Mientras supervisábamos la descarga, sentí el teléfono vibrar en mi bolsillo. Lo saqué y vi la llamada de mi jefe. Tragué saliva, anticipando la reprimenda. Contesté con el corazón encogido. «¿Simón?», rugió su voz. «¿Dónde rayos has estado? Según el GPS, acabas de llegar, pero con 2 horas de retraso». «Sí, lo siento. Se me cruzó un animal. Tuve que frenar y perdí bastante tiempo». «No empieces con cuentos. Sabes que el cliente está furioso y con razón. Aquí no hay espacio para excusas». Quise protestar, explicar la escena aterradora que presencié, pero me di cuenta de que mi jefe jamás me creería. Además, la imagen de la bestia devorando al venado se oía tan surreal que no podía ofrecerla como explicación seria. «Entendido», fue todo lo que alcancé a decir. «Mañana hablamos de esto en la oficina. Prepárate para rendirme cuentas», sentenció y colgó. Me quedé mirando la pantalla. La frustración y el miedo me anudaban la garganta. Poco a poco, vi cómo terminaban de descargar la mercancía. El encargado me dio un papel de conformidad y se marchó sin despedirse. Yo volví al camión, cansado, con dolor de cabeza y náuseas. Todavía tenía que hacer el camino de regreso. Ya pasada la medianoche, tomé la ruta para volver a la base de la compañía. El trayecto implicaba recorrer nuevamente gran parte del camino solitario, justo por donde había topado con aquel engendro. Sentía un escalofrío recorrerme ante la idea de que la criatura apareciera otra vez. Tenía la esperanza de que estuviera entretenida en el bosque, o que, sencillamente, se hubiera ido a otro lugar. Para no quedarme dormido, bebía sorbos de un café que llevaba en un termo, aunque se había enfriado un poco. Puse la música que tenía en un USB, principalmente bachata que me recordaba mi tierra. Aún así, mi mente permanecía alerta, con el temor clavado en cada kilómetro que avanzaba. De vez en cuando, revisaba los espejos laterales por si distinguía alguna sombra extraña. Como era de esperar, la zona más densa del bosque volvía a no tener señal. Todo me indicaba que estaba completamente solo ante cualquier peligro. El cansancio empezaba a hacer mella. A veces sentía un leve mareo, pero no podía darme el lujo de parar a dormir. Mi jefe no me lo perdonaría, y además la perspectiva de estacionar en medio de la nada me aterraba. Unos copos de nieve comenzaron a caer, agregando otra capa de tensión al camino. Disminuí la velocidad para evitar patinar. Cuanto más despacio iba, más exponía mi estancia en esa carretera. Era un dilema sin solución sencilla. Durante unos minutos me pareció ver, en el retrovisor, 2 puntos amarillos que se asomaban como ojos. Di un respingo, pero al mirar con atención, no encontré nada. Mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Las supersticiones de mi infancia
Las leyendas de espíritus y animales endemoniados vinieron a mi mente. Recordé lo que la gente contaba sobre criaturas nocturnas que vagan en bosques deshabitados, apareciendo ante viajeros solitarios. Por primera vez en mi vida, me parecía que tales historias podían tener algo de real. El resto del recorrido fue angustiante, pero, por fortuna, no volví a ver al engendro. Al empalmar con la autopista principal, el tráfico apareció de nuevo y sentí un alivio inmenso. Cuando los focos de las farolas iluminaron el asfalto, respiré con la satisfacción de quien sale de un túnel oscuro. Llegué a la base de la compañía casi a las 6 de la mañana. Estaba hecho polvo. Me dirigí a la oficina principal, donde mi jefe ya me esperaba, revisando informes en su escritorio. Sin siquiera levantar la vista, me ordenó sentarme. Luego me soltó un reporte en la mesa. 2 horas de retraso. El cliente se quejó formalmente. ¿Tienes algo que decir? Lo siento, señor. Tuve un problema real en la carretera. Un animal se atravesó. Además, tuve que manejar con nieve y... Siempre excusas, me interrumpió. Necesito gente puntual y confiable. Parece que no te adaptas a la forma de trabajar aquí. O cambias de actitud o vamos a prescindir de ti. Quise explicarle con detalle, contarle que no era cualquier animal, sino una criatura que jamás había visto. Pero sabía que se reiría. Mi historial en la empresa era bueno en la mayoría de entregas, pero este jefe sacaba a relucir cualquier mínima falla para recriminarme. Y si yo le hablaba de un engendro devorando un venado, tal vez pensaría que estaba inventando una historia ridícula para justificar mi retraso. Lo entiendo, señor, respondí con un hilo de voz. Daré lo mejor de mí para que no se repita. Eso espero. Tómate unas horas para descansar y vuelve a las 11. Tengo otra ruta para ti, y no quiero ningún contratiempo. Le vi retomar sus papeles, dándome a entender que la conversación había terminado. Salí de la oficina con un nudo en la garganta. Me sentía impotente, frustrado. El cansancio y la tensión acumulada presionaban mis sienes. Me dolía la cabeza y no deseaba otra cosa que encerrarme en casa, abrazar a mi esposa y a mi hijo, y dormir. Pero la vida en esta compañía de transporte me exigía un ritmo duro. Aún peor si tenía encima a un jefe tan severo. Con el paso de los días, opté por no relatar a nadie los detalles de lo que vi. A mi esposa solo le dije: se me atravesó un animal muy grande, casi me accidento. Ella notó mi temor, pero no quise entrar en pormenores que la asustaran. A mis compañeros les di la misma versión reducida. Un alce o algo similar me había obligado a frenar. Nadie necesita saber sobre esa criatura cuyas características desafiaban toda lógica. Aún así, no podía evitar que mis pensamientos regresaran al suceso cada noche. Cuando cerraba los ojos, veía sus colmillos clavados en la carne del venado, el hocico corto y esos ojos amarillos brillando bajo mis faros. A veces despertaba con la imagen de la bestia corriendo detrás del tráiler. Tuve pesadillas varias veces, y mi esposa se preocupó al ver mis cambios de humor. En los ratos libres, busqué en internet alguna mención de criaturas extrañas en bosques de Canadá. Me topé con relatos de camioneros que aseguraban haber visto animales imposibles, apariciones fantasmales y cosas similares. Ninguno describía exactamente lo que yo había visto, pero había menciones vagas sobre caballos que devoraban carroña o lobos con rasgos equinos. Historias que, sin pruebas tangibles, se consideraban simples leyendas urbanas. Poco a poco, me fui convenciendo de que no encontraría una explicación racional. Tal vez, algún día, la ciencia descubriría que en los profundos bosques canadienses se esconde un depredador desconocido. O tal vez fuese una entidad de origen sobrenatural, algo imposible de catalogar. Mientras tanto, mi vida debía continuar. Seguí trabajando en la misma compañía, intentando evitar las rutas nocturnas largas. Sin embargo, cada vez que me tocaba viajar de noche, un escalofrío me recorría el cuerpo al recordar lo que había presenciado. Para mi jefe, la anécdota del supuesto animal
No fue más que otro pretexto de un empleado poco fiable. Me mantuve en la empresa porque el sueldo era necesario para mi familia, y logré conservar mi puesto a fuerza de disciplina y puntualidad en las rutas posteriores. Sin embargo, en mi interior, algo cambió. Saber que allá afuera existía, o al menos se manifestaba, algo que rompía con lo que yo tenía por posible, me dejó una huella permanente. A veces, cuando manejo por carreteras solitarias y veo una sombra grande en la distancia, mi corazón se acelera al pensar que podría tratarse de aquella bestia. Otras veces, al ver los ciervos y venados cruzando la ruta, me acuerdo de la forma horrenda en que la criatura desgarraba sus presas. En mi tierra natal, se cuentan muchas leyendas sobre seres del monte y apariciones paranormales. Jamás pensé que viviría algo así tan lejos de casa y bajo el frío de un país del norte. No sé si lo que vi era un monstruo, un animal mutado o un demonio. Solo tengo la certeza de que existe, de que pude verlo con mis propios ojos y de que dejó una marca imborrable en mi mente. El resto del mundo puede seguir su ritmo cotidiano. Mi jefe puede seguir exigiéndome rutas imposibles y los clientes pueden quejarse por cualquier retraso. Pero yo, cada que enciendo el motor y me interno en esas carreteras interminables de Canadá, no puedo evitar pensar que en cualquier recodo, en cualquier curva, puede aparecer otra vez lo que no debería existir. Con esta experiencia aprendí que el mundo es mucho más amplio y extraño de lo que nuestras rutinas nos hacen creer. Podemos esconder las dudas bajo la excusa de que tal vez era un oso herido, o seguramente la oscuridad me engañó. Sin embargo, hay cosas que no se explican con facilidad. Para mí, ese engendro que confundí inicialmente con un caballo, devorando un venado en medio de la carretera, es la prueba viviente de que, en los rincones más solitarios del planeta, todavía se ocultan horrores que escapan a la comprensión humana. He tomado la decisión de no conducir más por la noche, si puedo evitarlo. Prefiero rutas diurnas, con mayor tráfico y luz solar. Mis compañeros se burlan de mi precaución, y mi jefe quizá lo vea como falta de compromiso. Pero solo yo sé lo que sentí aquel día, cuando vi unos ojos amarillos y unos colmillos ensangrentados en la oscuridad. A veces, escuchar el rumor del viento entre los árboles me basta para recordar que no estamos solos, que el reino natural encierra secretos capaces de helarnos la sangre. Así finaliza mi historia, un testimonio sincero de algo que jamás podré borrar de mi memoria. Allí fuera, en algún bosque remoto y silencioso de Canadá, queda la sombra de un ser que no debería existir, o tal vez que siempre ha existido, acechando en la penumbra. Yo, por mi parte, he decidido callar ante el mundo, pero en mi fuero interno, sé que esa noche cambió para siempre mi forma de entender lo desconocido.